Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a estudiar este libro, el libro de Judas. Vamos a comenzar. Este es un solo libro que tiene, creo que 25 versículos. Y vamos a empezar ya. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Judas. Ok. No, 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 no. Ay, Dios mío, qué cosa más grande esta. Ok, libro de Judas. Vamos a comenzarlo a estudiar. Ok, mantente firme luchando por la fe. Mantente firme luchando por la fe. La introducción de Judas. Judas era hermano. Judas era hermano de Jacob. Por la mente de Jacobo, el hermano del Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 19, que dice así. Es probable que escribiera entre el 65 y el 80 después de Cristo. Pero no vine a ninguno otros de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. La carta de Judas advierte contra aquellos que, habiendo sido admitidos en la iglesia, estaban permitiendo la gracia de Dios, negando a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Judas usó ejemplo del Antiguo Testamento para advertir sobre la mancha en la iglesia. Escribió múltiples denuncias de estas personas impías que contaminan la carne y rechazan la autoridad. Instó a los cristianos a continuar en piedad y amor hacia tales personas. En algunos casos, razonando con ellos. En otros casos, arrebatándolos del fuego. Eso está en el versículo 23. Judas concluyó con una de las dos orillas más hermosas de toda la Biblia, que lo podemos ver en el versículo 24 y el 25, que dice así: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin manchas en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo, ante de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. El libro de Judas, aunque breve, es una exhortación poderosa a los creyentes para que se mantengan firmes en su fe frente a las enseñanzas erróneas y la inmoralidad que enseñan la pura doctrina del Evangelio. Judas advierte sobre los falsos maestros y la necesidad de perseverar en la verdad. En esta clase nos puede ayudar a los cristianos a discernir la verdad en el mundo, lleno de confusión y engaños espirituales. Al instarlo a defender su fe y a ser crítico de la doctrina que no se alinean con la enseñanza de la Biblia, el mensaje puede fortalecer un compromiso con Cristo. La importancia que tenemos es una importancia defender la fe cristiana, es importante defender la fe cristiana y es una necesidad alentar frente a las prácticas y enseñanzas que definen el camino de la verdad bíblica. En el contexto de la escritura, Judas no solo denuncia el error, sino que también apunta hacia el verdadero propósito de la redención en Cristo, quien nos llama a vivir en su verdad
y gracias. La lucha por la fe no es solo un acto de defensa, sino una respuesta al llamado a la vida de Cristo. Protege la pureza, protege la pureza. Ahora, ¿cómo nos enseñan a nosotros cómo proteger la pureza? Defiende, tenemos que defender nuestra fe. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí, del versículo 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirle acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirle, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Bueno, vamos a empezar aquí en el versículo 1. Vamos a ver lo que es aquí el versículo 1. Mira, aquí está diciendo Judas, que es el que escribió el libro este, ¿no? Siervo de Jesús. Dice que era el siervo de Jesús y que es hermano de Jacob. A los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. Entonces le está escribiendo a las personas que son cristianas, le está escribiendo a una iglesia, le está diciendo que ellos son amados, amados en Dios, y están guardados. ¿En dónde? Están guardados. ¿Para qué? Para Jesucristo. Están guardados para Jesucristo. Versículo 2. Misericordia, paz y amor les se ha multiplicado. Entonces, fíjate, ellos están cometiendo errores, ellos están cometiendo errores. Pero mira lo que le está diciendo, misericordia, paz y amor les se ha multiplicado. Que tengan misericordia. ¿De dónde es la misericordia? ¿Quién es misericordioso? Misericordioso es Dios. La paz, ¿de dónde viene la paz? La paz viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? El amor viene de Dios. Y entonces está diciendo que esas cosas sean multiplicadas y ellos están cometiendo errores. Mira, tercero, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirle acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirle, exhortándolo a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Está diciendo, mira, amados, por el gran empeño que tenían en escribirle, que tenían mucho deseo en escribirle, ¿acerca de qué? ¿Por qué? Porque son común, una salvación común, una salvación que es con mediación de Jesucristo, a través de Jesucristo, con Dios. Dice que es común, es una común salvación, lo que tiene Él con ellos. Dice que ha sentido entonces la necesidad de escribirle, exhortándolo a luchar, exhortándolo a luchar ¿por qué? Por la fe, que de una vez, para siempre, fue entregada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son las personas que están apartadas. Y entonces le está diciendo que hay que luchar por la fe, de que hay que luchar por ella. Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para la condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Quiénes son las personas? Personas que se habían infiltrado encubiertamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas personas que estaban marcados, ya ellos estaban marcados, ya Dios lo sabía que esas personas eran impíos, que esas personas vestían la gracia en libertinaje, la liber, con, convirtieron la gracia en libertinaje. Y entonces, ¿qué sucedía? Aparte de convertir la gracia en libertinaje, niegan a nuestro único soberano y Señor, ¿quién es? Jesucristo, porque por mediación de Jesucristo
todos nosotros podemos tener con Dios. Entonces esas personas estaban negando a quién, al único, al único que por él nosotros podemos tener relación con él, con Dios. Esto es una llamada que Judas le está diciendo a todas esas personas en ese tiempo y nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo también. A todos nosotros que tenemos que defender la fe contra impostores espirituales. Sabemos que hay muchos impostores espirituales en las iglesias, en las congregaciones, en todos los lugares lo estamos viendo. Hay muchos impostores espirituales. En estos versículos se establece el contexto de la advertencia y el motivo de la carta. Aquí se dice, aquí él en estos versículos le está diciendo el motivo de esta carta, la advertencia y el motivo por esta carta le está diciendo ellos aquí en estos 4 versículos. Y a nosotros también. Tenemos que proteger el evangelio contra aquellos que intentan pervertirlo. Hay muchas personas que nosotros sabemos tratan la manera de invertir el evangelio, de pervertir las cosas de Dios, las cosas de Jesús. Y nosotros lo sabemos, y muchas veces lo hacemos, que nos quedamos callados. Y nosotros si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado. Este llamado es un recordatorio de la importancia de mantener la fe pura y clara. Este llamado que está haciendo él es que nosotros tenemos que recordar que tenemos que mantener, que es importante mantener la fe pura y clara. Tenemos que defender la verdad, la verdad que no ha sido confiada por Cristo. Cristo nos ha dejado a nosotros la verdad. ¿Cómo nosotros podemos conocer la verdad? Con mediación de lo que dice la Biblia. Lo que sucede es que muchas personas se dejan engañar y se dejan que le digan cosas que son contrarias a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no la están estudiando. Tenemos que estudiar lo que dice la Biblia. No podemos estar de acuerdo y darle un amén a todo. No le puedo dar, porque hay veces que le damos amén a las cosas que definitivamente no tienen que ver nada con lo que dice la palabra de Dios. Preven el peligro. Conoce la historia. Judas conoce la historia. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí de versículo 5 a versículo 10. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio de gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son destruidos. Ok, vamos a empezar por el versículo. Mira aquí como dice en el versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Fíjate, ya ustedes lo saben, ya ustedes lo saben. Y entonces se lo quiero recordar.
te lo quiero recordar. ¿Qué le quiere recordar? Que habiendo que el Señor Dios, después de haber salvado a las personas que estaban en la tierra de Egipto, ¿qué hizo? A las personas que no lo escucharon, a las personas que no creyeron en él, lo destruyó, los destruyó. Mira, 6. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué hizo los ángeles? ¿Quiénes eran los ángeles? Los ángeles eran los que hablaban por él, los que hacían las cosas por él. Entonces, ¿qué hizo? Lo conservaron, lo conservaron su señoría regional, sino no hicieron las cosas que ellos tenían que hacer, no hicieron las cosas que ellos tenían que hacer, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo guardó en prisiones eternas. ¿Para qué? Para las tinieblas, lo guardó en las prisiones eternas bajo la tiniebla. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Así, así también Sodoma y Gomorra, a las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ustedes se recuerdan bien lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo él? Que lo destruyó por completo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque esa gente seguía la carne extraña, la gente esa seguía las cosas de otras ideas y no se preocuparon por guardar su mandamiento. Y era un castigo, un castigo. ¿El castigo cuál era? Del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfemean de las majestades angélicas. Entonces dice que también esas mismas personas, de la misma manera, también estos hombres, tienen, ahora está siendo comparándose a los hombres que se filtraron aquí en la iglesia. ¿Con quiénes? Con las personas, con los ángeles que los hicieron a Dios. Entonces, que dice que esa persona contamina su cuerpo y rechazan. ¿Qué rechaza la autoridad? ¿Rechaza la autoridad de quién? De Jesús. Entonces blasfemean de las majestades angélicas. Entonces están blasfemeando acerca de las cosas de la sanidad, acerca de Jesús, acerca de Dios. Entonces están blasfemeando acerca de eso. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué estaba haciendo el arcángel? ¿Qué estaba haciendo el arcángel Miguel? Cuando él vio de qué cosa, que estaba discutiendo con quién, acerca de Moisés, estaba discutiendo acerca de Moisés con el diablo, ¿ok? ¿Qué hizo? Él no se atrevió a decirle cosas malas al diablo, ni hacerse con el diablo. ¿Qué es lo que hizo? El Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Entonces está diciendo que esas personas que se han infiltrado en las iglesias, ¿qué están haciendo? Esas personas están blasfemeando. Están blasfemiando. ¿Por qué están blasfemiando? Porque no entienden lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces lo compara aquí como unos animales que no tienen razón, que no tienen la razón, que no conocen el instinto. Entonces, por esas cosas, esas personas van a ser destruidas, van a ser destruidas. Aquí en la historia todos nosotros sabemos la historia del Antiguo Testamento y de todas esas personas que hicieron cosas malas acerca con Dios. ¿Qué fueron esas personas? Esas personas fueron destruidas. Todas esas personas fueron destruidas. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad. Aquí estos versículos nos muestran a todos nosotros la seriedad de desviarse del camino de Dios y tenemos la necesidad de resistir enseñanzas que decepcionan la Biblia. Tenemos que una responsabilidad de estudiar
la palabra de Dios para que sepan, para que conozcamos lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. Entonces, la historia hemos visto muchas cosas que sucedieron en la Biblia. Hemos visto muchas cosas muchas personas que fueron destruidas, muchas personas que fueron confiadas en Dios y andaban con Dios, pero se desviaron y esas personas fueron destruidas. Y tenemos que tener cuidado con la apostasía. Tenemos que mantener nuestra fe. Nuestra fe la tenemos que mantener. ¿La fe en qué? En Dios. La fe en Jesús. La fe en la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para nosotros saber lo que la palabra nos dice. Porque muchas veces hay personas que se saben la palabra, pero la que la modifican a su manera. ¿Para qué? Para atraerle a las personas hacia ellos, no atraerle a las personas hacia Dios. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos va a decir aquí del 11 al 16, que es acerca de qué? De la percepción cristiana. Tenemos que discernir los falsos y los que están hablando la palabra correctamente. Eso lo vamos a ver del versículo 11 al 16. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Cor. Estos son, estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, presentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desagregados. Son olas furiosas del mal, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido preservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación de Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impiamente y de todas las cosas de ofensiva que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Bueno. Vamos a empezar aquí en versículo 11. Mira cómo dice aquí el versículo 11 del libro de Judá. Fíjate cómo dice. Y hay de ellos, o que han seguido el camino de Caín, y para ganar dinero se lanzaron al error de Balán y perecieron en rebelión con Coro. Bueno, mira, aquí, fíjate las tres situaciones que él plantea aquí. Aquellos, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Y Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia mató a su hermano. ¿Ok? Y por ganar dinero se lanzaron error de Balán. Bien, que ganar dinero, a Balán le ofrecieron dinero, ¿para qué? Para que tuviera problemas con los israelitas. ¿Ok? Entonces, y perecieron en rebelión de Coré. Coré fue la persona que empezó a hablar cosas acerca mal de Dios. ¿Y qué sucedió? Que toda su familia fue atrapada bajo la tierra. Oh, qué cosa más bonita. Estos son escollos ocultos en los agapés de ustedes. Estos son personas que están ocultas en los agapés de nosotros, en las cosas amorosas de nosotros. Cuando banqueteaban con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Que ellos estaban entre qué, entre todos ellos. Entonces se banqueteaban sin temor. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Que ellos se apacentaban a sí mismos. Entonces, ¿qué está diciendo? Son nubes sin agua
llevadas por el viento, que esas personas son como las nubes sin agua y son llevadas por el viento, se la lleva el viento para aquí y se la lleva para nada. Son árboles de otoño sin fruto, que son árboles que están listos para que den fruto y no lo están dando. 2 veces muertos y desragueados. Entonces son 2 veces muertos y 2 veces y desarraigados. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que deben de hacer. 13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Entonces son olas furiosas del mar. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Esto es la misma próxima. Ellos mismos se ven en la forma en que ellos actúan, en la forma de que ellos hacen cosas para Dios. Entonces también dice que son estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Son son unas estrellas que no dan luz, que no dan luz. Y entonces, ¿para qué? Está reservada para la oscuridad de las tinieblas. ¿Ha sido reservada para qué? Para siempre. 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación de Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Entonces, de esa misma forma, predicó, habló, profetizó, ¿quién? Y nada, que muchas personas estaban con el Señor, millares de sus santos. ¿Pero qué sucedió? ¿Para qué? Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces estaban los santos que ellos estaban cuidando las cosas de Dios. 16. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener su beneficio. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio, adulando. Tal vez todas esas personas, las características de los falsos maestros, todos nosotros la podemos identificar. ¿Cómo nosotros la podemos identificar? De la forma en que, como Judas lo describe. Judas lo describe de esa forma. En estos versículos se deslianan las conductas e intenciones que traen perplejidad al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros reconozcamos esas señales, podemos estar mejor preparados para resistir y proteger la iglesia de influencias nocivas. Tenemos que tener la importancia más grande que nosotros debemos tener es que tenemos que saber cuando nos están hablando acerca de Dios y cuando no nos están hablando, y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas de que hablan acerca de Dios, pero ¿qué es lo que están haciendo? Es de que están exaltando a otras personas. Tenemos que preservar en el amor, tenemos que preservar en el amor, y eso edifica y ayuda. Preservando en el amor, eso edifica y ayuda. Vamos a ver lo que nos va a decir Judas del versículo 17 al 23. Vamos a ver lo que nos va a decir. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes le decían, en los últimos tiempos habrá burladores, irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, obsérvese en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sábenlo, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada o la carne. Bueno, bueno. Vamos a ver aquí lo que nos está diciendo aquí en el versículo 17. Dice, fíjate cómo le dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Jesucristo. Le está diciendo, bueno, ustedes, acuérdense de las palabras que escucharon por los apóstoles de Jesucristo. Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros lo podemos hacer estudiando lo que dijeron los apóstoles en la Biblia, sabiendo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. 18. Quienes le decían, fíjate lo que dice, fíjate lo que decía, quienes le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces le está diciendo, eso fue hace mucho tiempo, eso fue al principio de cuando de la iglesia cristiana le decía, quienes le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces que van a haber personas que se burlan, ¿qué es lo que están haciendo? Que se van tras sus pasiones impías, tras sus pasiones, no las pasiones de Cristo, no las pasiones de Dios, sino que se iban hacia sus pasiones. Nosotros podemos detectar a esas personas, lo podemos detectar. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Hay personas, hermanos, que se han bautizado, pero que mundanos, son mundanos. Son mundanos? Porque hacen las cosas, están formando divisiones. Cuando Dios no quiere ningún tipo de división, Dios lo que quiere es unión. Unión es lo que quiere Dios. Eso es lo que siempre, por eso mismo fue que se murió Jesucristo con nosotros para que estemos unidos. Y entonces todas esas personas que traen divisiones, esas personas son personas que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo y concentrándose en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Pero ellos son que se edifiquen ¿qué? En la santísima fe. En la santísima fe quiere decir aquí, es la palabra de Dios, en las cosas de Dios. ¿Y qué? Orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. La misma Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu mismo nos va a enseñar a nosotros, ahora sí. Entonces tenemos que conservar en el amor de Dios y esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. Hay algunas personas de que dudan y tenemos que tener misericordia con ellos. Tenemos que tener misericordia con ellos porque Dios también tuvo misericordia con todos nosotros. Dios tiene misericordia con todos nosotros. Nosotros tenemos que tener misericordia con la persona que duda. A otro, sábenlos, arrebatándolo de fuego, y de otro tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Que tenemos que tener cuidado. Hay personas que nosotros sabemos que hablan más que tienen una enseñanza diferente, pero tenemos que amarlo, tenemos que tratar la manera de salvarlos del fuego, tenemos que tratar la manera de salvarlos y tenemos que tener misericordia con temor y tenemos que aborrecer la ropa contaminada por la carne, tenemos que aborrecer las cosas malignas que ellos están haciendo, pero amarlo a ellos, porque de esa misma forma Dios nos amó a todos nosotros. Mira, la misericordia de Cristo, la misericordia de Cristo es tan grande de que nosotros podemos ejercerlo con otras personas. Nosotros tenemos que pensar
Para ser misericordioso, nosotros tenemos que pensar en la misericordia que nosotros hemos tenido por mediación de Jesús. Y tenemos que saber de que hay muchas personas de que dudan, pero nosotros tenemos que ser pasivos, nosotros tenemos que ser amorosos, nosotros tenemos que explicarle las cosas acerca de nuestro Padre Celestial. Judas nos está instruyendo que tenemos que edificar nuestra fe, tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que orar en el Espíritu y mantenernos en el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios, que eso es lo que quisiera de que todos nos recordemos, que el amor de Dios es tan grande que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que se muriera por nosotros, que nosotros somos unos pecadores. Ese es el amor de Dios. Tenemos que pensar siempre, cuando hablemos del amor de Dios, tenemos que ponerle eso en mente, tenemos que tener eso en mente, y así es que nos vamos de cuenta de cómo nosotros podemos amar a otras personas. Tenemos que ayudar a las personas que no conozcan mucho acerca de la palabra, a las personas que son flacas, están flacas en el espíritu, que no engordan. ¿Ok? Tenemos que ser proactivos en la fe. Tenemos que estar proactivos en la fe. Y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos, como también tenemos que cuidar a los demás hermanos. A los demás hermanos, y tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos. Aquí en este libro, aquí en estos finales versículos, que es 24 y 25, tenemos una promesa divina y debemos confiar en su protección. Tenemos una promesa divina en la cual nosotros debemos confiar en su protección. Versículo 24 y 25. Y aquel, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí sí se puede dar un amén. No los aménes que eso, que muchas veces la persona la dan por cosas que no necesitan un amén. Mira aquí como dice aquí en el 24. Y aquel, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquel, qué esperanza más bonita nos está dando aquí Judas, aquí en este versículo. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria. Para nosotros darle la gloria con Dios, nosotros tenemos que estar sin mancha. Entonces está diciendo de que Dios es poderoso, de que Jesús es poderoso con nosotros, que no vamos a tener ninguna caída y nos va a presentar sin mancha en su gloria. ¿Con qué? Sin mancha en su gloria. ¿Y con qué? Con alegría. Con alegría. Óigame, 25. El único Dios, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria y majestad, dominio y autoridad ante de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Mira lo que está diciendo aquí. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad ante de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Entonces estaba hablando de que por ese tiempo estaba la autoridad, estaba la gloria de Jesucristo, estaba la autoridad por ese tiempo. Y ahora, y en este tiempo también, él escribió esa carta y por todos los siglos. Lo dijo de que Jesús tenía majestad, dominio, que para Jesús sea la gloria. La gloria es para Jesús, que tendrían majestad,
dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. 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 Qué cosa más bonita aquí nos termina estos versículos. Mire, tenemos estos versículos, nos alienta a todos nosotros de la seguridad y la protección divina que nosotros tenemos si nosotros luchamos por la fe. Si nosotros luchamos por la fe, nosotros podemos tener esa gran seguridad. Judas concluye con una dosología aquí, que afirma el poder de Dios para guardarnos sin caída, presentarnos irrepresables. Ya. Esta certeza nos fortalece a medida que preservamos la verdad. Mientras que preservamos la verdad, nos da fortaleza sabiendo bien de que Dios nos va a reservar para siempre. Y tenemos que recordar que la fidelidad de Cristo nos sustenta. La fidelidad de Cristo nos sustenta a todos nosotros. Tenemos que enfocarnos en la esperanza y la protección que tenemos en Él. Tenemos que enfocarnos mientras que pensamos en Él, pero si nosotros pensamos en nosotros mismos y cómo nosotros podemos hacer las cosas, no vamos a ir a ningún lugar. Defender la fe, defender la fe es fundamental para nuestra vida cristiana. Y que cuando lo hagamos, ¿qué sucede? Cuando lo hagamos, ¿qué sucede? Estamos obrando el sacrificio y la verdad de Cristo en nuestras vidas. Defender la fe es fundamental en nuestra vida cristiana. Y cuando lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando el sacrificio y la verdad de Cristo en nuestras vidas. Bueno, ya voy a terminar ya. Este libro que nos ha enseñado mucho a todos nosotros, a cómo nosotros podemos comportarnos con nuestra fe. Nosotros tenemos que defender nuestra fe, nosotros tenemos que saber cuando hay personas que están hablando cosas que no vienen de acuerdo con lo que dice la palabra. Bueno, voy a finalizar aquí y el miércoles vamos a comenzar a estudiar el libro de ¿cuál? De Revelación, Apocalipsis. Sí, el libro de Apocalipsis vamos a comenzarlo a estudiar el miércoles. Este es el último libro de la Biblia y para que sepan de que yo vengo estudiando, venimos estudiando del libro de Génesis hace como 3 o 4 años, no sé, acerca de eso. Y yo lo estaba estudiando todo el tiempo aquí y vamos a terminar el libro de Apocalipsis, ¿ok? Gracias. Vamos a terminar ya aquí, ¿sí?